Listo, ven la presentación, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, listo, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la respuesta inmune contra infecciones por virus, ¿ya? Hoy día terminamos todas las clases teóricas, la siguiente semana son los seminarios, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el día de hoy cómo es la respuesta frente a los virus. Recuerden que los principales virus se clasifican en virus eh, con contenido de ADN y virus con contenido de ARN, ¿ya? Dentro de los virus que contienen ADN tenemos el grupo de los herpes simple, el tomógrafo está malogrado, tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Varicela zoster, el herpes zoster, el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. En el caso del herpes, las enfermedades son la encefalitis, la estomatitis herpética, la varicela en niños, el herpes zóster, eh, el cáncer de cuello uterino, la mononucleosis por el Epstein-Barr, ¿no? También se relaciona con la presencia de linfoma Burkitt, carcinoma nasofaríngeo y los poxvirus también como causantes de enfermedades en humanos, ¿ya? En los virus de ARN o de contenido de ARN tenemos principalmente el grupo del HIV tipo 1 y el HIV tipo 2, los rinovirus. HIV da el famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los rinovirus dan enfermedades respiratorias, gastrointestinales, la gripe, el resfriado común. Los virus de la hepatitis A, B y C son virus ARN, dan hepatitis. Y los de la influenza A, B y C quedan producidos por estos virus que contenido de ARN, ¿no? Los virus tienen propiedades parasitarias. ¿Por qué? Porque ellos viven principalmente de las enzimas metabólicas del hospedero y utilizan la síntesis proteica o la síntesis proteínas a través de los ribosomas del hospedero, ¿ya? Del hospedero. La estructura de los virus, como les decía, el ácido nucleico puede ser ADN o ARN, a menudo contienen dentro de su estructura enzimas específicas virales. En algunos casos pueden rodearse de una proteína como envoltura que se llama la cápside y algunas veces pueden desarrollar una capa lipídica en el exterior, ¿no? La partícula infectante y completa se llama virión y a menudo son visibles al microscopio electrónico. Aquí, por ejemplo, podemos ver ciertas estructuras virales como el HIV, la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Recuerden que todo virus, ya sea ADN o ARN, necesita la maquinaria celular para poder realizar su ciclo de vida, reproducirse y causar enfermedad, ¿ya? En el caso de los virus que contienen ADN, su ciclo, una vez que ingresa dentro del organismo, dentro de la célula, va a transcribirse hacia el ADN, ¿ok? En el ADN va a producir la transcripción y replicación del ADN. En el citoplasma va a utilizar el ensamblaje en la proteogolgi de estas partículas virales que son los llamados viriones, terminando así su ciclo de vida. En el caso de los ARNs, en cambio, por ejemplo en el HIV, el virión del HIV contiene algunas enzimas que son necesarias para que el ARN, para que se pueda ensamblar en el ADN celular, tenga que convertirse en una doble hebra de cadena de ADN. Y eso lo consigue mediante esta enzima que es la transcriptasa reversa, así como también enzimas complementarias que se conocen con el nombre de la transcriptasa reversa, integrasas y proteasas. Pero no todos los virus RNA son retrovirus, o por esa condición se les llama retrovirus. Por ejemplo, la influenza no necesita generar este cambio conformacional de ARN a ADN.
Entonces, para empezar, la respuesta inmune innata es bastante pobre a la infección viral. Generalmente se puede generar una respuesta adquirida a través ya sea de la respuesta humoral o la respuesta celular. ¿Cómo es la respuesta humoral cuando hay infección viral? Usualmente genera la producción de anticuerpos neutralizantes, entre los cuales tenemos la inmunoglobulina A secretoria y la inmunoglobulina G. ¿Ya? También, dentro de la parte de la respuesta humoral, es que se produzcan anticuerpos que van a inducir la activación del complemento y la opsonización de partículas virales. En cambio, a la respuesta celular, recuerden que para eliminar al virus tendríamos que eliminar también a la célula cual ha servido para el ciclo biológico del virus. Y eso se hace mediante el linfocito CD8. Ese linfocito CD8 va a atacar directamente a la célula infectada por el virus. Y eso genera la destrucción celular. Que eso, por ejemplo, se ha visto durante la infección por el COVID. El neumocito tipo 2 fue invadido por la maquinaria viral y estos linfocitos CD8 fueron los principales destructores de los neumocitos tipo 2, agentes intercambiadores o que representaban el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, no directamente relacionado con la infección viral. Durante el proceso de la infección, fundamentalmente lo que se requiere es que se produzca la activación de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque una vez establecida el primer contacto, se van a producir anticuerpos contra el virus o contra los viriones, como estamos viendo acá en la figura, porque el anticuerpo va a neutralizar al virus cuando esté en el espacio extracelular. Segundo, va a bloquear la unión de las proteínas virales, como las glicoproteínas y las proteínas de la cápsida. Posteriormente, desestabiliza la estructura viral, opsoniza al virus para la fagocitosis. Pero también, además, estos anticuerpos van a promover la muerte de las células blanco, tanto por el complemento y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, la inmunidad humoral es muy importante. Pero en el COVID aprendimos de que en las pruebas rápidas que se realizaban podían darnos una imagen referencial o una información referencial del tipo de infección, debido a que el principal indicador de infección reciente era la producción de inmunoglobulina M. En cambio, que era una respuesta, digamos, inicial, no tan contundente. En cambio, la inmunoglobulina G, esta es más efectiva en su propiedad antiviral que la IgM, ¿no? Y en el caso de la inmunoglobulina A, esta es muy importante para la protección de las superficies mucosas, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que el virus puede unirse a los receptores celulares una vez que se ha producido la unión con sus receptores celulares. El virus induce la endocitosis del virus, ¿ya? Y que una vez establecido por efecto de la acidificación del endosoma, se libera la cadena de ADN, la cual se va a integrar al núcleo de la célula y terminando el ciclo celular del virus. Lo que pasa que en la respuesta humoral genera este tipo de anticuerpos que lo que va a hacer es evitar, bloquear la unión del virión con el receptor celular y evitar de esta manera la endocitosis de esta partícula viral. Históricamente, el monitoreo de la respuesta del anticuerpo fue usada para identificar la infección viral. Y es más, la inmunización pasiva, basada en la transferencia de anticuerpo, es la que confería la protección inmune. Pero se ha visto que algunos individuos con defecto en la inmunoglobulina
G tampoco no son muy susceptibles a la infección viral. Por lo tanto, la respuesta humoral sí es necesaria para el control de la infección viral, pero no es obligatoriamente suficiente. Entonces, no es tan eficiente, no es tan, digamos, efectiva la respuesta humoral. En estos casos de infecciones virales, lo que sí se necesita fundamentalmente es la inducción de la respuesta de la inmunidad de tipo celular, en este caso por cuestión viral. En este caso, como estamos viendo en la lámina, una vez que la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno viral a la célula T helper 1, esta va a producir interleuquina 2, se va a activar y se va a autoactivar y va a generar clones de linfocitos T helper, pero con el patrón TH1. ¿Ya? Con el patrón TH1. Estas células T helper van a producir grandes cantidades de interleuquina 2. Y la interleuquina 2 lo que va a hacer es que va a activar al linfocito T CD8 o linfocito T citotóxico a través del receptor de interleuquina 2. No obstante, previamente, recuerden, el linfocito T CD8 tiene que reconocer antígenos propios, pero al estímulo del linfocito T helper 1 y el influjo de interleuquina 2, esto va a conllevar a que el linfocito T citotóxico promueva su proliferación y diferenciación a un clon específico contra este antígeno que fue presentado. ¿Ya? Cuando el linfocito T citotóxico primario es recién presentado, fíjense ustedes, carece de receptor de interleuquina 2 y también carece la expresión de interleuquina 2. No se promueve proliferación y menos tiene una función citotóxica. Luego de ser estimulado por el antígeno, ya adquiere la expresión de la interleuquina 2 del receptor y de la interleuquina 2. En este caso, ya recién el linfocito T citotóxico se considera ya maduro, específico para cumplir funciones cuando ya expresa el receptor de la interleuquina 2, cuando produce la expresión de interleuquina 2, cuando ya empieza a proliferar y cuando adquiere función de citotoxicidad. ¿Cuáles son las etapas efectoras de la respuesta del linfocito T citotóxico? Como hemos visto, primero viene el proceso de la sensibilización al antígeno viral. Esta es una célula infectada por un virus. Después viene el proceso de conjugación. En el proceso de conjugación, fíjense ustedes, va a haber una identificación y una adhesión específica directa contra la célula blanco o esta célula infectada por virus. Es decir, se van a conjugar ambas células. ¿Ok? Ese sería el primer periodo, la conjugación. El segundo periodo viene el rearreglo del citoplasma del linfocito T citotóxico. Es como sucediera una redistribución de su citoplasma. ¿Pero qué se redistribuye? Se redistribuye a la zona de la adhesión de la conjugación de la célula blanco. A ese nivel van a empezar a redistribuirse las vesículas que contienen las granzimas y las perforinas. Entonces, una vez producido el rearreglo del ADN o la distribución citoplasmática, genera la tercera fase, que es la exocitosis de los gránulos, de granzimas y perforinas. Estas granzimas y perforinas van a generar finalmente la destrucción celular de la célula infectada por virus, produciendo finalmente la cuarta fase, que es la disociación,
en la cual se va a apartar el linfocito T citotóxico de la célula blanco, para terminar con la última fase efectora de la respuesta del linfocito T citotóxico, que considera el reciclamiento de linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Entonces son la etapa de conjugación, la etapa de la rearreglo del citoplasma o redistribución del citoplasma, la exocitosis de los gránulos, la disociación y el reciclamiento de linfocitos T citotóxicos. Recuerden que durante el proceso de infección, los viriones ingresan a la célula y hacen que estas células expresen algunos antígenos virales en la superficie celular. Gracias a este proceso, la célula T identifica estos antígenos como extraños, ¿ya? Y en ese proceso que acabamos de ver, de esas 5 fases, ¿ya? Las células T citotóxicas empiezan a destruir a las células infectadas por activación de sus nucleasas, que van a dañar el ADN viral en un proceso que se llama de citotoxicidad. Durante la etapa efectora, como estamos viendo, fíjense ustedes, en el proceso de la adhesión, la célula blanco se va a unir a la célula T citotóxica, va a haber un reconocimiento específico y empieza la redistribución del citoplasma y de su citoesqueleto. Viene el proceso de la exocitosis granular, donde las vesículas empiezan a liberar las granzimas y las perforinas, produciendo finalmente las siguientes acciones. La perforina lo que va a hacer es, en la superficie, como estamos viendo acá, va a polimerizar en forma de un poro en la membrana celular. Y a través de ella se van a introducir las famosas granzimas. ¿Qué cosas son las granzimas? Son serin-proteasas, las cuales activan la apoptosis desde el citoplasma sobre las células blanco. En relación a la defensa antimicrobiana versus el virus, recuerden que en la antimicrobiana el complemento es mayor, en cambio el virus no. En la defensa antimicrobiana, en la infección por virus, sí tenemos gran producción de interferones, activación de macrófagos, activación de las células NK, CD4, pero sobre todo, como ustedes están viendo, CD8 y linfocitos T citotóxicos. Entonces, la defensa antimicrobiana viral, perdón, la defensa antiviral se basa fundamentalmente en la gran producción de interferón y de la activación de los linfocitos T, CD8 positivos o citotóxicos. Muy bien. ¿Qué función cumplen en este periodo las células NK? Recuerden que la respuesta innata está mantenida por la activación de células NK. Estas células NK se activan por efecto de los interferones alfa y los interferones beta, que van a originar la citólisis de las células blanco. Pero previamente tienen que generar el reconocimiento de estas células infectadas por virus mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Una vez que son reconocidas, estas van a ser eliminadas por efecto de la lisis de la célula infectada. Los interferones, como hemos visto, son citoquinas que tienen diferentes fuentes, pero también tienen algunas acciones específicas. En la actualidad conocemos hasta 3 tipos de interferones: interferón alfa, beta y el gamma. También se llama tipo 1 y tipo 2. Sus pesos moleculares son estos de acá. El más grande es el tipo 2 o interferón gamma, entre 20.000 y 25.000 kilodaltons, ¿ya? A pHs ácidos, generalmente la interferón alfa y beta son estables, en cambio el interferón gamma es inestable, ¿no? ¿Quién induce el interferón alfa? Virus. Al beta, virus. Y al gamma, la activación inmune, ¿no?
La fuente de interferón alfa es el epitelio de los leucocitos. El interferón beta son los fibroblastos. Y el interferón gamma son los linfocitos. Pero ¿de qué se trata este periodo? Este periodo trata fundamentalmente de cómo es la defensa inmune contra virus a través de los interferones. Recuerden que la inducción de los interferones se hace mediante aquellos virus que son que tienen contenido de ARN, ¿no? También la inhibición viral por efecto de los interferones, ya va a generar finalmente una inhibición de la síntesis de proteínas celulares. Y también mejora y optimiza la interacción entre los virus desarrollados con las células dendríticas inmaduras. Pero, ¿cuál es el efecto fundamental de los interferones? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo que pasa que, como ya hemos visto, una vez que se realiza la infección inicial celular, esa infección inicial celular va a generar la liberación del interferón. Este interferón, que es una citoquina, se va a unir a un receptor de superficie celular específica sobre otra célula. Gracias a esta unión del interferón a la superficie celular, va a inducir el estado antiviral. Bien, este estado antiviral se caracteriza primero porque se va a producir la síntesis de esta proteína quinasa R o PKR y la síntesis de la 2,5 oligoadenilato sintetasa y la ribonucleasa L. Ese estado antiviral, el estado antiviral se caracteriza, por lo tanto, de la activación celular de esas enzimas, la proteína quinasa R, la 2,5 oligoadenilato sintetasa y la ribonucleasa L. Esto es lo que se conoce como estado antiviral. El RNA mensajero de estas células es degradado y gracias a los interferones. Y la síntesis de proteínas virales es inhibido llegando al bloqueo de la replicación viral. Esta degradación del RNA mensajero viral es producido por la 2,5 oligoadenilato sintetasa y la ribonucleasa L. Entonces, quien degrada el ARN mensajero son esta oligoadenilato sintetasa y la ribonucleasa. Por otro lado, se produce la inhibición del ensamblaje de ribosomas, lo hace la proteína quinasa R. De esa manera, se genera una respuesta antiviral inmune e innata durante el inicio de la infección viral. Entonces, los interferones durante la respuesta inmune innata van a inducir la producción de ellos. En primer lugar, el más precoz es interferón alfa y el interferón beta. Luego de la activación de TNK, va a venir posteriormente la activación del interferón gamma. Pero ¿qué hace finalmente los interferones? Los interferones de tipo 1, ya sea interferón alfa o beta, sus efectos lo van a realizar mediante la activación de estas dos enzimas fundamentales. La 2,5 oligoadenilato sintetasa, ribonucleasa L, y la proteína quinasa dependiente de RNA mensajero.
Entonces, ¿qué sucede en el estado antiviral? Una vez que se produjo los interferones, sobre todo el tipo 1, que es alfa y beta, acá los tenemos, va a unirse a su receptor que está en la membrana celular. ¿De quién? De la célula infectada por el virus. ¿Ya? Ahí. Entonces, en este estado antiviral, con la gran producción de interferones, se estimulan a sus receptores. Estos receptores fosforilan a dos tipos de enzimas. La 2,5 oligoadenilato sintetasa y la proteína quinasa R. ¿Ok? Por un lado, la 2,5 oligoadenilato sintetasa, una vez fosforilada, va a fosforilar a la ribonucleasa L y la va a pasar de su forma inactiva a la forma activa. Esta ribonucleasa activa es la que va a producir lisis, ruptura y degradación del ARN mensajero en la sección del poli A del virus. Como se rompe la estructura de la síntesis proteica, entonces esto conduce a una inhibición de la síntesis de proteínas del virus, de ese virus específico. Listo. Por el otro lado, la fosforilación del receptor del interferón va a generar la fosforilación de la proteína quinasa R o PKR, que va a pasar de su estado inactivo al estado activo, siempre utilizando ATB importante, ¿no? Gracias a la proteína quinasa R activada, va a producir fosforilación del factor de iniciación eucariótico, o llamado EIF2, ¿ya? Al fosforilar el factor de iniciación eucariótico, lo vuelve en un estado no funcional, y que este elemento es muy importante para generar la mayor síntesis de proteínas virales, causando obviamente una pérdida de la función de síntesis proteica, generando un cierre del ciclo o cortando el ciclo biológico del virus. Actualmente tenemos fármacos tipo interferón, sí. Este interferón fue descubierto el año 1957. Son proteínas producidas naturalmente por las células del sistema inmune después de la exposición a virus. Solamente los estados antivirales generan la producción de interferones. Pues considerado un factor antiviral natural, ¿no? Clases de interferones tenemos alfa, beta y gamma. El tipo alfa, beta, y el tipo 2 es el gamma, ¿no? Es secretado por múltiples células del sistema inmune. ¿Tiene uso farmacéutico? Sí, ¿ya? Pero se ha visto que solas no se pueden aplicar, sino con la forma recombinante, la cual se produce desde el año 1980, ¿no? Todavía el interferón es considerado una droga del futuro. Lo que pasa que durante, por ejemplo, en la infección de la influenza, que viene por brotes epidémicos, el virus de la influenza va a fijarse en los epitelios nasofaringeos, por ejemplo. Una vez que la célula es infectada por el virus, ya, en contacto con las células NK, debe crear su estado antiviral. Es decir, se van a activar por efecto de los llamados macrófagos. Pero durante este proceso, estos macrófagos empiezan a secretar factor necroestemoral alfa e interleuquina 12. Estos a su vez pueden activar a macrófagos o a las células dendríticas inmaduras a que generen citoquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 y la interleuquina 12, con el objetivo de estimular al siguiente grupo de células que corresponden al linfocito T helper, o llamado CD4. Por su tercera parte, estimula también a las células B a que empiecen a transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Ya ustedes saben
que este CD4, dependiendo del influjo de citoquinas, por ejemplo, si hay interleuquina 2, 4 o interferón gamma, ese CD4 lleva al patrón TH2, que produce interleuquina 4 e interleuquina 5, induciendo a las células B a transformarse en células plasmáticas. Pero por otro lado, si el linfocito T helper produce interleuquina 2 e interferón gamma, puede ir hacia el patrón TH1 a despertar la inmunidad de tipo celular, activando a los macrófagos, activando a los CD8 positivos o linfocitos T citotóxicos, altera los CD4 de memoria y secundariamente o tardíamente puede también generar la inmunidad de tipo adaptativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, así como también hay mecanismos de respuesta celular y humoral, también va a haber mecanismos de evasión de la respuesta inmune antiviral. Por ejemplo, hay virus, como por ejemplo citomegalovirus, el virus del mixoma del conejo, el virus de Epstein-Barr y el Vaccinia, que estos van a generar una inhibición de la respuesta inflamatoria. En el caso del citomegalovirus, ya viralmente encodifican a citoquinas homólogas, como por ejemplo el receptor de la citoquina B. El virus del mixoma del conejo también codifica receptores de citoquina como la interleuquina 1, homólogos, el receptor de TNF homólogo y al homólogo del interferón y receptor del interferón. En el caso del Epstein-Barr, la inhibición viral va a estar, el mecanismo específico va a ser la inhibición viral de la adhesión a moléculas de expresión y hace que este bloqueo viral impida la adhesión de linfocitos a las células infectadas. Y este otro tipo de virus, que es la Vaccinia, ya va a producir cierto grado de protección de la activación del factor nuclear kappa beta por pequeñas secuencias que imitan o mimetizan a los receptores TLR, ¿no? Bloqueando la respuesta inflamatoria a bacterias patógenas. ¿Qué otras estrategias virales tenemos? Por ejemplo, en el caso ya hemos visto la respuesta inflamatoria, también podemos ver de que pueden inhibir la respuesta de tipo humoral. En este caso, quienes producen eso son el citomegalovirus, el herpes simple y el Vaccinia, ¿no? ¿Cómo se burlan o evaden el mecanismo? Por ejemplo, de que herpes simple y citomegalovirus ya van a codificar un receptor Fc de virus, con lo cual bloquean el efecto de los anticuerpos que se unen a las células infectadas. El herpes simple codifica un receptor de complemento. Al codificar un receptor de complemento, bloquea la unión o los efectos de formación del MAC a través del complemento y de esta manera evade la respuesta inmune. Y también finalmente, algunos virus pueden codificar o producir proteínas de control de complemento, inhibiendo obviamente la activación del complemento de las células infectadas.
Y por tercera vez, miren, herpes simple, citomegalovirus y Epstein-Barr pueden generar un bloqueo del procesamiento de antígenos y su presentación y causar un estado de inmunosupresión del huésped. Dentro de los mecanismos específicos, por ejemplo, herpes simple y citomegalovirus producen una inhibición de la expresión de moléculas MHC tipo 1, la única forma de presentar antígenos virales. Se daña el reconocimiento de las células infectadas por las células citotóxicas. De esa manera evade. Segundo, herpes simple produce inhibición del péptido de transporte de las proteínas TAP, es decir, bloquea la asociación del péptido con la molécula MHC clase 1. Y finalmente, Epstein-Barr genera citoquinas o produce citoquinas homólogas de interleuquina 10. Gracias a esto, inhibe la respuesta de los linfocitos Th1 y reduce también la producción de interferón. Miren lo que hace cada uno de los virus, mecanismos específicos para evadir la respuesta inmune antiviral. Muy bien. Vamos a ver algunos tópicos específicos con respecto a inmunidad frente al virus de la hepatitis B y el virus del VIH, ¿sí? En el caso de la inmunidad frente al virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B no es directamente un virus citopático. Se sabe que la respuesta humoral contra el antígeno de superficie permite la eliminación del virus circulante y que la respuesta celular por las células T citotóxicas son las responsables de la destrucción de las células infectadas. Este es el virus de la hepatitis B. Aquí en la parte superior o más externa están los antígenos de superficie. ¿Okay? Después tiene una envoltura interna o cápside nuclear. Tiene su ADN polimerasa, que es la que estamos viendo aquí. Tiene su ADN y va a tener su envoltura externa. El virus de la hepatitis B, una vez introducida, ya sea por vía hematógena o por secreciones, se va a unir al receptor de la membrana celular y va a generar fusión y el ingreso del core como partícula viral. El core es donde contiene el ADN, el cual se va a liberar en el núcleo y va a generar la integración con el ADN celular. En algunos casos no es necesario que el ADN viral se integre al ADN de la célula. En algunos casos, algunas mutaciones pueden generar simplemente un aumento de la replicación viral, ¿no? Y con el uso de las famosas transcriptasas puede generar partículas virales de forma perpetua. Una vez sintetizados los principales elementos del virus, estas se van a ensamblar ¿en dónde? En el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Gracias a ella, finalmente se forma la cápside, y de esta manera termina el ciclo biológico siendo eliminados hacia el exterior. Las citoquinas producidas por los linfocitos T son importantes porque inhiben la expresión de genes del virus de la hepatitis B. Y este es el principal mecanismo de eliminación del virus durante la infección. La primera línea de defensa, por lo tanto, es la producción del interferón. La siguiente línea es la actividad citotóxica de las células NK y la actividad inmunomoduladora de la interleuquina 2.
La eliminación del virus de la hepatitis B depende de la actividad coordinada de la respuesta tanto celular como humoral. Los linfocitos T van a reconocer los antígenos del virus de la hepatitis B producidas en las células infectadas y luego presentadas por las moléculas MHC tipo 1. Esta identificación lleva a la apoptosis de las células infectadas o a la modulación en la expresión de las proteínas del virus de la hepatitis B, la cual es mediada por citoquinas. Una vez que la modulación en la expresión de las proteínas del virus de la hepatitis B mediada por citoquinas viene consecuentemente de la eliminación del virus infectante. La producción de anticuerpos por los plasmocitos o células plasmáticas permite la neutralización de partículas virales libres y podría mediar mecanismos de celular que se completa con la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Muy bien. Recuerden que una vez que se ha generado la presentación de del antígeno viral endocitado y fragmentado, la célula presentadora de antígeno, que es un macrófago, lo va a procesar luego de la infección de la célula blanco. Luego de ello lo presenta y esta célula es la célula TSD4, es la que va a generar como respuesta la expansión de estas células solamente capaces de identificar al antígeno que fue presentado. Dependiendo del influjo de citoquinas, como hemos visto, puede generarse la respuesta TH1 o TH2. Pero predominantemente lo que hemos visto es de que respuesta TH1. ¿Ya? Y como es TH1, secundariamente se van a activar el clon de células de linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos, las cuales una vez reconocido la célula por el fenómeno de adhesión, citosis glandular, y donde van a participar también la molécula FAS y FAS ligando, permite que el linfocito T citotóxico pueda liberar sus granzimas y sus llamadas perforinas, cuyo objetivo fundamental es la destrucción de la célula infectada por el virus. Pero puede ser también que el reconocimiento de antígenos pueda no ir hacia la respuesta citotóxica, que se conoce también como respuesta no citotóxica, linfocitos CD8. ¿Qué imagen, por ejemplo, tienen acá de esta lámina? Miren acá, este es un macrófago que contiene el péptido del virus de la hepatitis B. Ese péptido se va a unir a través de la molécula MHC clase 2, ¿ya? La cual va a ser presentada al linfocito TSD4. ¿Ok? Entonces, esta célula, este macrófago que fagocitó una célula infectada por virus, empieza a presentar los antígenos del virus a través de la molécula MHC a otra célula TCD4. Esta a su vez produce citoquinas que influyen en el resultado de las llamadas células infectadas o con viriones. ¿Ok? Y de esta manera tratar de activar a estas células CD8 citotóxicas para que finalmente procedan a la eliminación y destrucción de estas células infectadas. Finalmente,
No olvidar de que durante este periodo también la presencia de los interferones genera diferentes acciones, las que hemos reconocido ya ahora. Por ejemplo, en la infección también por hepatitis, los interferones causa activación de la proteína quinasa R. Esta proteína quinasa R va a afectar al factor de iniciación eucariótico 2, ¿ok? Y de esta manera se inhibe el traslado del RNA mensajero a otro nivel. La 2,3 oligoadenilato sintetasa en su estado activo va a generar fosforilación, produciendo incluso de fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa es la que va a generar una ribonucleasa de su forma inactiva a la forma activa, causando la destrucción y degradación del ARN, del AR. También los interferones tienen que ver con la adenosina o ADAR1, que genera edición del RNA. Otras proteínas, las GTPasas, la óxido nítrico sintetasa con producción de óxido nítrico. Y también en general, las respuestas múltiples generan activación de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, la interacción de los antígenos virales y los antígenos del MHC, y la respuesta de las células T citotóxicas específicas contra el virus. Sin embargo, como sabemos, no todo este cumplimiento del proceso biológico del virus genera Doctor, disculpe, creo que no se cambió la diapositiva. ahora, ¿Está en la diapositiva 21? no, estoy en la 9. Dice 21, no sé. Quizás si deja de compartir y vuelve a compartir, se puede cambiar. Ahora ya. Sí, doctor, ahora sí. Bueno, como hemos dicho, la hepatitis es una infección viral, viene de forma aguda, pero se convierte en algo crónico, porque también su ciclo de vida es bastante lento, es crecimiento muy lento, y en algunos casos se ha visto que esta permanencia del virus de la hepatitis B en los hepatocitos genera 100 veces más posibilidades de desarrollar carcinoma hepatocelular. En este proceso, una respuesta inflamatoria deficiente conducirá a fenómenos de mitosis y mutaciones, ¿no? Las alteraciones del ADN celular y la desregulación de la función celular por activación del gen X pueden ser responsables de la formación de neoplasias. Este gen X interactúa con el gen supresor de tumores P53, el cual se encarga de la reparación de los nucleótidos escindidos del ADN con la subsecuente acumulación de mutaciones, efectos sobre la vía de transducción de señales, efectos sobre el ciclo celular, interacción directa sobre los factores de función nuclear y la amplificación del ADN. Todas estas proteínas o todas estas actividades que son propias del virus de hepatitis B. ¿Cómo es la respuesta celular en la infección aguda? Durante los primeros 30 días de la infección, la respuesta inmune está dirigida contra el antígeno pre de superficie. Y se observa la actividad contra el antígeno de la hepatitis B del core, manifestada por la producción de inmunoglobulina M. Entonces, a los 10 días ya aparece inmunoglobulina M. En las siguientes 2 semanas se presenta la respuesta contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, antes de observarse la apoptosis y necrosis hepática de las formas fulminadas.
Se ha postulado la existencia de mutantes de virus de la hepatitis B con una mayor virulencia que podrían condicionar el cuadro clínico. Entonces, ese es el proceso biológico por el cual, una vez que ingresa el virus de la hepatitis B, utiliza nuestra maquinaria celular, produce síntesis proteica, ensamblaje de sus proteínas y luego la eliminación de partículas virales. El tratamiento consiste fundamentalmente, por ejemplo, en inhibir la copia de su ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos el medicamento Entecavir que inhibe esa función. Después, en el proceso de traslación, actúa la mimudina, adefovir, tenofovir y entecavir. Y en el ensamblaje impiden la mibudina, adefovir, tenofovir, entecavir y telvibudina. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora la respuesta inmune a VIH rápidamente. El VIH, han visto, es un virus de la familia Retroviridae y de la subfamilia del lentivirus. Existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Son similares, pero tienen diferencias genéticas. Se ha demostrado que son virus altamente complejos, tanto a nivel estructural como en su evolución. Los VIH-1 se clasifican en tres grupos distintos, M, N y O. El más importante es el grupo M, que se subdivide en 9 subtipos de la A a la K. En América del Norte, Central y Sudamérica predomina el grupo B. La variabilidad de estos virus se expresa en nuevas formas recombinantes que pueden generar una mayor resistencia al tratamiento antirretroviral. La estructura del VIH ya la conocen ustedes. Fundamentalmente la parte externa está gobernada por estas estructuras sobresalientes que son la glucoproteína GP120 y el sostén que es la glucoproteína GP41. Tiene su capa bilipídica. En el interior tenemos una cadena de ARN, pero su enzima importante, que es la transcriptasa reversa, que es la que va a copiar a partir de un ARN, lo va a convertir en un ADN para que se integre al núcleo celular. También tiene estas moléculas o enzimas las integrasas, las proteasas y algunas proteínas adicionales. Fundamentalmente tiene receptor para el CD4. El VIH, una vez ingresado en los macrófagos, va a producir alteraciones en la presentación antigénica, va a producir una síntesis anormal de citoquinas y va a producir trastornos en las funciones de soporte. Esto genera inmunodeficiencia y alteraciones en el sistema nervioso central. En los linfocitos va a generar una alteración en su activación y función, llevándolos a un efecto citopático de anergia o apoptosis, de muerte celular programada o anergia. Anergia es simplemente inhibición. ¿Cómo sucede la entrada del virus? La entrada del virus del VIH necesita de estos llamados correceptores CCR5. Estos receptores CCR5 están en el linfocito T helper, en el CD4. El virus utiliza la proteína GP120
como parte del mecanismo de unión a este receptor CCR5. ¿Ok? Si durante el proceso de infección en la adherencia actúa la proteína MIP1 alfa, la MIP1 beta o la proteína errantes, esto va a evitar de que se una el virus con el receptor de la membrana del linfocito T, que es el CCR5, evitando de que ingrese y colonice al linfocito T gel. La otra forma de ingreso es esta proteína CXCR4. Es también un receptor que su activación necesariamente genera ingreso de cepas de HIV T trópicas, ¿no? O sea, inducibles hacia la célula T. Y finalmente, cuando se utiliza un factor inhibidor como el SDF1, que evita la unión del ASA3 o LUB3 del virus contra el receptor de el SDF1, que evita el contacto o la unión del virus con el linfocito T helper. El ciclo vital del virus, a través de secreciones, el virus llega a adosarse a la membrana de la célula del linfocito T a través de estos dos dispositivos que acabamos de mencionar. Se forma la endocitosis. Gracias a la transcriptasa reversa, se forma, a partir de un ARN, se forma el ADN. Luego procede la integración del provirus en el genoma celular. Se activa las células por citoquinas, la transcripción del genoma del VIH y así como el transporte del ARN procesado al citoplasma. El ARN procesado al citoplasma más sus proteínas del VIH generan síntesis de proteínas del VIH, ensamblaje, y el ensamblaje de la estructura y la conformación del virión, el cual luego es expulsado hacia el exterior. El VIH-Sida va a depender mucho de la infección inicial. Es una enfermedad que tiene altos índices de replicación viral. La diversidad viral se va a dar en el curso de la infección y la destrucción de CD4 va a estar siempre mediada en las células inmunes. No olvidar que existe la etapa 0 o la etapa de incubación o infección primaria. En este proceso, que ocurre más o menos entre 2 y 3 semanas, no se va a encontrar células T infectadas. Secundariamente, entre las 6 semanas, ahí sí va a empezar a aparecer signos de inflamación de los órganos linfoides. Entonces, este periodo es el que se conoce como de cero positivo. Secundariamente, viene el periodo de latencia clínica, donde no va a haber síntomas. Este periodo puede durar entre meses y años, hasta 10 años, donde ya progresivamente empieza a aparecer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero ya no por la enfermedad, sino por complicaciones de la inmunodeficiencia, la destrucción masiva de linfocitos T helper, y este no reacciona adecuadamente. ¿Cómo es la respuesta inmunitaria al VIH? La respuesta inmunitaria celular empieza con las células T helper en la fase aguda de la infección primaria, ya que empieza a haber anormalidades funcionales, puede haber deleción clonal selectiva de estas células T y por la elevada tasa de replicación viral.
En este periodo hay proliferación, activación y expansión de células TCD4 o helper, específicas para el VIH, en presencia de altos niveles de viremia. La infección y lesión de estas células antes de que se establezcan las células de memoria específicas al virus. ¿Cómo es la respuesta inmunitaria celular? Las células T citotóxicas van a sufrir una expansión masiva específicas para el VIH. Aquí puede haber una asociación temporal entre la disminución de la carga viral y la aparición de clones de células T citotóxicas específicas. Finalmente, la correlación entre altos niveles de linfocitos T citotóxicos específicas con baja carga viral genera una progresión de la enfermedad más lenta. Como esto ya mejora la respuesta inmune viral, obviamente la progresión hacia la enfermedad va a ser mucho más lenta. ¿Cómo es la respuesta humoral? Se presentan luego de la formación de anticuerpos detectables a las 6 a 9 semanas de la infección. No hay correlación con los anticuerpos neutralizantes y el control de la reproducción viral. Las moléculas más inmunógenas son la glucoproteína 120 en su asa B3 y la glucoproteína 41. Se ha visto también que los anticuerpos contra la envoltura no inhiben la efectividad del virus o los efectos citopáticos. Otros anticuerpos anti-VIH, como los productos de esta proteína GAG, P53, P39, P24 y P17 y POL, P66, P51, P31, también son detectados por las pruebas de ELISA y Western blot. ¿Cuáles son los mecanismos de linfocitopenia y destrucción linfocitaria por el VIH? Miren, lo que hace finalmente el VIH es que nos causa inmunosupresión porque va a generar la destrucción de linfocitos TSD4 por efecto citopático directo, o sea, mata directamente a la célula infectada. Pero también, además de ello, existen los mecanismos indirectos de destrucción de linfocitos TSD4. Por ejemplo, se induce la apoptosis por proteínas virales como la glucoproteína 120 y la TAT. También en el curso de la respuesta inmunitaria frente al VIH se va a producir destrucción de CD4 infectados, destrucción de células cubiertas por glucoproteína 120, destrucción de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, o sea, se pierde esa habilidad de la destrucción por anticuerpos. Y también miren, el VIH lo que hace es empezar a destruir las células natural killer. Secundariamente genera por el VIH un estado de autoinmunidad, ya que genera una homología entre la glucoproteína 120 y las moléculas MHC. Muy bien, entonces no olvidar que en este proceso de autoinmunidad, por mimetismo, hay homología entre la glucoproteína 120 y las moléculas HLA, no siendo específicas para la identificación entre lo propio y lo extraño. Muy bien. El VIH también induce anergia linfocitaria, ya que interfiere con las vías de transducción linfocitaria CD4. También interfiere con los mecanismos de presentación antigénica. Tercero, produce el bloqueo en la generación de precursores y en la expansión clonal. Ok. Ese bloqueo de la generación de precursores y la expansión clonal a nivel central ocurre en el timo, en la médula ósea, y a nivel periférico ocurre en los ganglios linfáticos. Como consecuencia de esto, también se produce la alteración en la redistribución linfocitaria por secuestro en los órganos linfoides. Muy bien. ¿Cómo se defiende el VIH? ¿Cómo nos evade? Nos evade produciendo destrucción e inactivación de células TSD4. Claro, si no hay el modulador, no hay respuesta. En algunos casos tienen una alta tasa de mutación en algunas cuasiespecies. Generalmente, por ejemplo, la tasa de mutación es de 10
elevado a la 10 partículas producidas por día durante la replicación viral. También se produce generación de errores en la transcriptasa reversa o recombinación entre las dos cadenas de ARN genómico presentes en cada video. Por otro lado, también produce regulación negativa de la expresión de la molécula MHC clase 1. Hay evasión de células de linfocitos T CD8 debido a que el VIH produce esta proteína NEF que bloquea su acción, ¿no? Y finalmente, el VIH modula el patrón de respuesta TH2 predominantemente sobre el patrón TH1, o sea, induce a que haya respuesta humoral más que una respuesta de tipo celular. ¿Cuáles son los reservorios para el VIH? Los principales reservorios para el VIH son los macrófagos. ¿Por qué son reservorios para el VIH? Como ustedes están viendo aquí en la figura, ¿ya? Los niveles de muestran niveles menores que los linfocitos T, expresan el correceptor CCR5 en la membrana, pero además los macrófagos muestran cierta resistencia a los efectos citopácticos del VIH. Las células dendríticas son otros reservorios para el VIH, son similares a los macrófagos, pueden ser infectadas, pero pocas veces destruidas. Tienen presencia del receptor de CECIN, que permite el ingreso para la célula dendrítica. No, digamos, como que son respetados y se mantienen en su citoplasma. También hay las células dendríticas foliculares en centros geminales de los ganglios linfáticos y el vaso. Estos van a atrapar el VIH cubierto con anticuerpos a través de los receptores FC y promueven la infección de macrófagos porque ellos van a transmitir la infección a macrófagos y linfocitos TSD4. Va a expandir la infección. Finalmente, el tratamiento antirretroviral trata de buscar la inhibición de la transcriptasa inversa, sidobudina, inosina, estabudina, lamivudina y abacavir, o inhibidores de la transcriptasa no análogos, como la nepiravina y la favirenz. También, como blanco terapéutico, son los inhibidores de las proteasas, indinavir, saquinavir, nesfinavir, aprenavir, topinavir. La toxicidad de ellos lleva a lipodistrofia, hiperglicemia, dislipemia y osteoporosis. Finalmente, vamos a hablar algo de la infección por parásitos. Como estamos viendo acá, miren, este parásito está haciendo el ciclo de luz. Va a salir del intravascular. Doctor, disculpe, no está compartiendo la diapositiva. Ahora sí. No, todavía no. Ahora sí, Fabiola, no. Sí, doctor, ahora sí. Ahí está, ya.
Bueno, en esta figura, como ven, el parásito está haciendo el ciclo de luz, va a abandonar el intravascular y se sitúa en el extravascular. Cuando está en el extravascular, indudablemente el tamaño del parásito es mucho mayor, es descomunal frente a las células inflamatorias. Por lo que durante este periodo, en el extracelular, igual va a ser rodeado por las principales células inflamatorias, estamos viendo acá en la figura, polimorfonucleares, ya los macrófagos y los linfocitos, ya, y los reactantes de oxígeno, así como el complemento, ya. Muy bien. Ya para esto, la presencia de algunos antígenos del parásito generan la movilización de algunas células inflamatorias, como fundamentalmente macrófagos, la presencia de, de las proteínas también del complemento son importantes para este proceso. Pero la principal respuesta en la fase aguda a los parásitos tiene que ver con la inducción de la síntesis de ciertas citoquinas, ¿no? Dos, se produce la activación de una serie de células inflamatorias para multiplicarse, movilizarse y extravasarse. Y tercero, estas células inflamatorias van a empezar a acumularse en torno al parásito, determinando la formación de un foco inflamatorio. ¿Qué sucede durante el proceso de ataque hacia el microorganismo? Los mecanismos celulares también tienen que ver con la activación del patrón TH1 y del patrón TH2. En el caso de los mecanismos de inmunidad celular TH1, van a secretar interferón, gamma, interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Lo que van a producir en primer lugar es la activación de los macrófagos para que empiecen a fagocitar y destruyan al parásito mediante la producción de estos radicales de oxígeno y el óxido nítrico. Dos, van a estimular a los polimorfos nucleares a que se unan a los macrófagos, a los anticuerpos secretados por los linfocitos B y van a promover la destrucción mediante fagocitosis, ¿ya? Generación de sustancias oxidantes o enzimas de los gránulos de polimorfos nucleares. Y tercero, es que van a inducir a los linfocitos T citotóxicos que están por acá a producir sustancias que destruyen a las células parasitadas junto con sus parásitos. Los mecanismos humorales que se producen mediante el patrón TH2 es la producción de interleuquina 4, 5 y 6 por la inducción del parásito, estimulan la modulación de los linfocitos B a células plasmáticas. Estas van a producir anticuerpos que van a bloquear los receptores de la célula como de la superficie parasitaria. Van a unirse los parásitos con células fagocíticas a través de los receptores Fc y van a producir la aglomeración entre sí para degranular los mastocitos o activar el complemento a la superficie del parásito. Durante este proceso, entonces, podemos concluir de que en la infección por parásitos se puede desencadenar los 4 tipos de hipersensibilidad. Tipo 1 por inmunoglobulina E, tipo 2 por activación de células y por activación del complemento y activación de macrófagos. El tipo 3, la formación de complejos inmunes que genera activación del complemento.
y el tipo 4 o hipersensibilidad de tipo retardada, ¿no? Con la formación de interleuquina 4 y de factor de necrosis tumoral. En la hipersensibilidad tipo 1 se produce una reacción inflamatoria por la degranulación de los mastocitos activada por inmunoglobulina E unidas a antígenos parasitarios. En la hipersensibilidad tipo 2, la aglomeración de IgG o IgM sobre el parásito o sobre las células parasitadas estimula la activación y lisis por el complemento, mejora la fagocitosis y lisis del parásito o la célula parasitada por los macrófagos. En la de tipo 3, está dada por la activación del complemento por la formación de los llamados complejos inmunes circulantes sobre los parásitos. Esto genera el depósito de factores de complemento sobre las células, atracción de neutrófilos y mastocitos y posterior daño del tejido circundante. Y la de tipo 4 retardada, aquí los linfocitos Th1 son estimulados por antígenos parasitarios que secretan interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, los que van a atraer macrófagos y linfocitos citotóxicos que finalmente terminan dañando a los tejidos parasitarios. ¿Listo? Creo que es la última. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Fabiola, ¿alguna pregunta? Doctor, le quería preguntar, ¿qué bibliografía recomienda para esta unidad? Mira, normalmente no existe un libro específico que te hable de inmunidades de naturaleza esta, ¿no? Pero lo que les voy a pasar el nombre del libro, donde casi específicamente hay algunos detalles que tienen que ver con esta especificidad para inmunidad frente a virus, frente a parásitos, frente a hongos o frente a bacterias, ¿ya? Ok, doctor. Listo. Muy bien, chicos, acá nos quedamos y la próxima semana ya están los artículos también, ¿ya? Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.